Pokémon Black and White fueron los juegos de Pokémon más profundos de todos. Toda la historia gira sobre un elenco de personajes diseñados para hacernos cuestionar nuestra forma de ver las cosas. Su temática principal son las verdades y los ideales, y nos vende que muchas veces nosotros los vemos como si fueran algo blanco y negro separados entre sí, cuando en realidad la respuesta está mucho más allá de uno o del otro. Antes que nada hagamos un pequeño paréntesis por las dudas, yo soy Kuja y les doy la bienvenida a otro video de Reworldly, más precisamente a un intento de revivir mi sección de, recomendaciones con Kuja. Esta sección que en su momento dejé tirada porque no le estaba yendo muy bien ni estaba bien estructurada, así que voy a tratar ahora de hacer los videos más concisos y enfocados, en algún punto en particular del juego en cuestión, por el que yo considero que valga la pena recomendárselo a otras personas. Así que si les gusta esta forma de llevar a cabo los videos o lo que estoy hablando, pueden dejarme su opinión en los comentarios o darme un like y compartirlo con sus amigos, ya que eso es algo que nos apoya muchísimo. Así que ahora sí, prosigamos con este video. En primer lugar, tenemos a Cheren, que sirve como un paralelo del jugador promedio de Pokémon y de lo que se nos suele vender como el ideal de un entrenador dentro de los juegos. Para Cheren, lo único importante es volverse más fuerte. ¿Cómo? Eso no le importa. ¿Y para qué? Eso menos. Él nos dice que lo único que importa para un entrenador es ganar los combates y esa es la única forma de probar quién tiene razón, siendo la persona que gana. Con esta lógica, pierde de vista todo lo que no simboliza un aumento inmediato en sus capacidades. Cheren funciona bien representándonos este ideal de protagonista al que todo tiene que salirle bien para el que el fracaso es algo impensable. Y con su desarrollo a lo largo del juego, vemos cómo el obsesionarte con un tema u objetivo no es sano, y mucho menos va a ayudarte a crecer como persona. Luego está Bell, quien sufre una crisis que seguro nos pasó y pasará a muchos a lo largo de nuestras vidas. Sus metas eran muy ambiciosas y fuera de su alcance, es decir, la cruda realidad de que no siempre se puede lograr todo. Bell representa la parte de amar a tus Pokémon y disfrutar tu viaje. Comienza su viaje creyendo que para ser una gran entrenadora debe ser fuerte como decía Cheren, pero con el tiempo se da cuenta no solamente de que no es capaz de hacerlo, sino que tampoco es lo que ella quiere hacer en su vida. Y por si sus conflictos personales fueran poco para ella, también lidia con su familia oponiéndose a su viaje y a sus decisiones. Lo bueno de Bell es que funciona muy bien para reflejar esta idea de que no debemos apuntar a algo masivo para ser exitosos y que uno debe afrontar el mundo para poder crecer y conocerse a sí mismo, no ocultarse o evadir el conflicto, logrando así ser un personaje muy humano con el que cualquiera puede sentirse identificado. Para ayudar al protagonista, junto a Bell y Cheren a crecer a lo largo de su viaje, tenemos a Alder. Alder, siendo el campeón de la Liga Pokémon y la autoridad máxima de la región, vaga por la misma constantemente buscando encontrar respuestas a sus dudas. Y sus encuentros con Cheren principalmente es cuando más destaca, ya que ahí se ve reflejado en él muchas de las incertidumbres con las que lidió de joven. Uno no debe perseguir un ideal u objetivo ciegamente y debe saber qué hacer al alcanzar ese ideal, haciendo así un énfasis en que se debe aprender que todo suele ser matices de grises y que quedarse con una sola postura sin ver más allá nunca es la solución a nada. Para seguir con esta idea sobre lo que está bien y lo que no, las verdades y los ideales, tenemos al equipo Plasma siendo el grupo de antagonistas. El equipo Plasma junto a su líder Ghetsis tratan de convencer a todas las personas de la región apelando a su moralidad, mediante sus discursos y acciones de que los Pokémon sufren al estar junto a los humanos y que por ello deberían liberarlos y separarse de forma definitiva unos de otros. El rol principal aquí se lo lleva Ghetsis, un megalómano y sociópata que si bien sus motivaciones nunca se nos dejan claras, algo que sí nos dejan en claro es que nada es ir demasiado lejos para él. Ghetsis sirve a lo largo de la historia para reforzar y hacernos pensar en esta idea del blanco y el negro. Él es la expresión máxima del encerrarse en una postura y llevarla al extremo. Justamente lo que Alder tanto insiste en que uno no debería hacer nunca mientras acompaña a los protagonistas. Y por último tenemos a Natural Harmonia Gropius, mejor conocido como N. N es un huérfano que fue criado por Pokémon en su infancia, y gracias a esto puede entenderlos y comunicarse con ellos. Y posteriormente fue adoptado por Ghetsis, quien le hizo creer desde joven que él era el héroe de las leyendas y que debía separar a Pokémon de humanos de una vez por todas. Para fomentarle esta idea, tomando ventaja de que él puede comunicarse con los Pokémon, Ghetsis se aseguró de tenerlo siempre rodeado de Pokémon que fueron maltratados y abandonados por humanos, para que así N se convenciera de que debía llevar a cabo la liberación de los Pokémon. Al ser una persona tan pura e inocente, la gente le creía mucho más fácil, haciendo que se vuelva una gran herramienta para Ghetsis. Al chocar con el protagonista en múltiples ocasiones es cuando su mundo empieza a derrumbarse de a poco. Si su postura es la correcta, ¿cómo puede ser que aparezcan contradicciones tan fuertes ante sus ojos? Alguien que creció pensando toda su vida que era el blanco ideal, tiene que aprender por las malas que en realidad la respuesta va más allá de un extremo o del otro. Con esto podemos ver las dos caras de la misma moneda, englobando entre ambas la idea de ser un entrenador Pokémon que el juego tanto busca desarrollar. Con Cheren, una persona en busca de lo que debería hacer,
y Bell una persona en busca de lo que puede hacer. Todo el tiempo va jugando con esta temática de la verdad y los ideales, usándolos como ejemplos a la par del protagonista y N para dejar en claro el mensaje detrás de su título. No existe un lado con todas las respuestas y las cosas nunca pueden ser solo blanco o negro, ni existe una postura con la respuesta perfecta para todo. Dicho por N como broche final del juego, quizás no se trate de negar el pensamiento diferente, sino de integrarlo y combinar ambos. Así el mundo crea una reacción química, siendo esta la verdadera fórmula para cambiar el mundo. Y bueno gente, es por esto que Pokémon Black and White tiene una historia que nos toca profundo, ya que a través de sus personajes todos tenemos una forma de sentirnos representados dentro de este mundo que, al fin y al cabo, lo que busca es hacernos pensar sobre nuestra forma de encarar la vida y nuestras diferencias con los demás. ¿Acaso buscamos solo un ideal o buscamos solo la verdad? ¿O somos realmente capaces de aceptar los grises de la vida y así dar lo mejor de nosotros en todo momento? Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy, o sea, como bien dije al principio, esta es una nueva forma de, llevar estos videos a cabo. Y es como les digo, o sea, Pokémon Black and White en síntesis es lo mejor que puede ser Pokémon a nivel mecánico, hermoso a la vista y totalmente disfrutable, pero como bien les explico en este video, finalmente anda en una profundidad a la historia y al desarrollo de sus personajes para que no se sientan como un títere más o un papel acartonado que está ahí parado en el escenario. Así que espero que si lo jugaron, que con esto tengan ganas de rejugarlo o de darle una vuelta de tuerca más o analizarlo de otra forma. Y si todavía no jugaron Pokémon Black and White, que estoy seguro que fueron muchas personas las que no lo jugaron, los invito a hacerlo, ya que al fin y al cabo esta es la idea de este video. Como bien les dije al principio, si les gustó no olviden dejar un comentario o dejar un like, y si es el primer video que ven de este canal, recién ahora estoy reformulando esta serie, pero hay varios videos muy viejos, donde hace como 3 años, donde recomendé otros juegos en este canal. Si quieren verlos, hay otros videos míos. Hay muchos videos interesantes en este canal, así que si no están suscritos, los invito a hacerlo y a estar al pendiente para, el próximo video de esta sección. Si tienen algún juego en particular que ustedes creen que yo debería, jugar y analizar para ver si vale la pena recomendarlo, déjenmelo en los comentarios o envíenmelo por mensaje en Twitter o Discord, como pueden comunicarse con cualquiera de nosotros. Ahora sí, yo soy Kuja, gracias por acompañarme en el video de hoy y espero verlos en el próximo. Adiós.